A comenzar la segunda parte del seminario. La primera, como se ha visto, era de catedrático de Antropología Cultural. La perspectiva de la identidad está analizada desde los rituales, y ahora pasamos al campo de la filosofía, puesto que Alejandro Escudero es profesor de filosofía, pero que nos va a hablar de la identidad, además con un soporte cinematográfico que es la película Recuerda de Hitchcock, y el título de su intervención es Cuéntame tu vida, recuerda. Tienes la palabra. Vale, pues buenas tardes a todos, tanto los que están aquí presencialmente como los que están en la red, ¿no?, en internet, en ese espacio virtual. El profesor Honorio Velasco ha expuesto de un modo muy brillante el asunto de la identidad desde un punto de vista antropológico, lógicamente, y por lo tanto, de alguna manera, como tiene que ser, centrándose en el asunto de la identidad colectiva o en las identidades sociales y culturales. Yo voy a continuar dándole a eso un sesgo distinto un poco. Voy a hablar más desde el punto de vista o el tema de la identidad personal, aunque hay que decir que, claro, la identidad personal y la colectiva son distinguibles seguramente, pero también son inseparables. No se trata de que sean dos cosas distintas, pero voy a darle ese enfoque, y el título, como tenéis ahí en esa viñeta de la exposición, va a ser Cuéntame tu vida, recuerda. Por ahora no voy a decir exactamente de dónde viene ese título, aunque algo ha anticipado Bernardo, pero lo dejo exactamente como una incógnita hasta más adelante. Y voy a realizar una exposición en dos partes. En la primera daré unas pinceladas filosóficas, vamos con ellas enseguida, y después vendrá propiamente lo que es el análisis cinematográfico. Tomaré una pila con, digamos, manera de continuar explicando lo que voy a plantear. Bueno, pues vamos con el primer apartado, las pinceladas filosóficas. Bueno, en principio lo que hay que decir es que la identidad personal, que es de lo que voy a hablar básicamente, es la última concreción de eso que somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, es lo que, al menos idealmente, nos convierte en algo único, en algo intransferible, en algo que no puede ser canjeable por nada. Por lo tanto, es lo que nos singulariza en extremo. Eso es un poco el concepto de identidad personal. Desde luego, lo segundo que hay que decir inmediatamente después de esta primera definición es que la identidad personal o esta noción nos conduce inmediatamente, en cuanto que hurgamos en él, a un problema complejo. En primer lugar, porque la identidad es poliédrica, es múltiple, es multifacética, tiene muchas capas, y por lo tanto, cuando intentamos atraparla desde una sola óptica, necesariamente siempre nos quedaremos cortos. Yo, para llevar adelante la ponencia, voy a aplicar, digamos, o a tener en cuenta básicamente un solo enfoque, pero partiendo de entrada de la idea de que este enfoque es parcial, es decir, que requiere ser completado con otros que se podrían también aplicar o emplear para dar cuenta de la identidad personal. Y ese enfoque es el enfoque de la identidad narrativa, de ese concepto, de esa idea de identidad narrativa. Quien en el campo filosófico ha puesto o ha planteado esa noción, identidad narrativa, y la ha estudiado profundamente, es el filósofo francés Paul Ricoeur, ¿no?, que ahí tenéis una foto suya. Este profesor francés ha dedicado una parte de su obra a desentrañar o a explicar o exponer este concepto de identidad narrativa. Por remitirme rápidamente a algunos textos suyos, a los que no voy a resumirlos ni nada parecido, pero voy a decir que en los principales textos donde Paul Ricoeur ha estudiado esta noción, os voy a mencionar rápidamente, en dos artículos, uno del año 86, titulado La identidad narrativa, que aparece en un libro titulado Historia y Narratividad, es el primero en el que él da cuenta de este concepto. A continuación, otro texto que se llama también de ese mismo año, de 1986, titulado Individuo e Identidad Personal, que aparece en un volumen colectivo con otros autores, con Louis Dumont, con Jean-Pierre Vernant, con Paul Bain, historiadores
Este volumen colectivo al artículo de Paul Ricoeur, donde aborda esta misma noción de identidad narrativa. Y por último, unos años después, todos estos textos son, como he dicho, del año 1986, pues 2 años después, publicó Paul Ricoeur su libro, su gran tratado, digamos, donde organizaba todos estos materiales para ofrecer una teoría sistemática de la identidad narrativa. Y el resultado es un libro publicado en francés en 1989, titulado Sí mismo como otro. Dentro de un momento hablaré más de este libro, ¿no? Aquí puede parecer que hemos pasado a otra cosa, en el sentido en que, por un lado, os he mencionado antes la noción de identidad narrativa y ahora os digo que el libro se llama Sí mismo como otro, que es un título un poco extraño, ¿no? Bueno, pues hay que decir que se trata exactamente de lo mismo. Para Paul Ricoeur, sí mismo como otro significa lo mismo que identidad narrativa, y es de lo que nos vamos a ocupar un poco más en detalle en este momento. Bueno, una presentación muy rápida, pero imprescindible, de la noción de identidad narrativa. Lo que sostiene Paul Ricoeur es que la identidad de las personas, la identidad del yo, eso que somos cada uno de nosotros, se define y se perfila en la trama de una historia. Dice Ricoeur que el yo, en su última concreción, está urdido, está tejido por un relato que cuenta sus peripecias vitales. Registra ese relato su trayectoria, su itinerario mundano. Y por lo tanto, ya es la idea principal, la historia narrada de cada vida es la que define al yo. Por lo tanto, la conclusión a la que llega Ricoeur, a partir de todas estas nociones, es que el ser humano alcanza su identidad narrativamente. Es el modo en que, dice Ricoeur, principalmente o prioritariamente, alguien gana, como digo, su identidad y por lo tanto su definición, su perfil propio. En tercer lugar, lo que tenéis ahí en esa viñeta, se destaca una cosa, que desde luego le da un sesgo o un matiz distinto a lo que estamos comentando. Dice Ricoeur que hay que subrayar que los relatos, las narraciones en los que alguien cuenta a otros o se cuenta a sí mismo sus vivencias, sus experiencias, sus avatares, sus aventuras o desventuras en su vida mundana, un relato es un acto comunicativo. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta que la comunicación, los actos comunicativos, no son nunca cosa de uno solo, sino que de algún modo envuelven, involucran, implican a un colectivo o a una comunidad. Y esos relatos de identidad se, digamos, escenifican de alguna manera comunitariamente también. Bueno, pues esto es algo así como presentado a grandes rasgos. Por supuesto, esto todavía hay que explicarlo con enorme detalle porque no puedo hacer otra cosa. Es la idea así esquelética de la identidad narrativa. Pasamos a algo que dejamos pendiente hace un instante, y es al libro de Paul Ricoeur, o al título del libro de Paul Ricoeur, que dice Sí mismo como otro. Bueno, pues voy a intentar aclarar rápidamente en qué consiste este título del libro donde Paul Ricoeur explicaba, desarrollaba la noción de identidad narrativa. ¿Qué indica este título? Bueno, pues principalmente cuando Paul Ricoeur tituló así su libro, estaba dando como dos direcciones, o indicando dos vías o dos caminos, por lo tanto dos significados distintos. Por un lado, la primera consideración, el primer significado de la expresión sí mismo como otro, es que el yo y el otro, cada uno de nosotros y los demás, con los que convivimos o con los que coexistimos, estamos mutuamente referidos. Y en este punto o en este plano, lo que hace Ricoeur en varios capítulos de su libro es intentar discutir o criticar todas las teorías que plantean de alguna manera que el yo es independiente o es autosuficiente. Digamos, hay nociones radicales de individualidad que piensan que uno es autosuficiente de alguna manera o es independiente. Y lo que hace Ricoeur es decir, bueno, esto no es exactamente así. La identidad del yo se gesta, se fragua en
digamos, una comunidad en la cual uno convive o coexiste con los demás. Y por lo tanto, hay una crítica aquí, como digo, del solipsismo. Esto luego tiene efectos también a nivel cognitivo, en el sentido en que dice Riquer que el hombre moderno puede creer que él alcanza o conoce su identidad a través de procesos como la introspección, la conciencia reflexiva, el yo solitario, y lo que dice Riquer es precisamente porque los relatos de identidad son actos comunicativos, como señalé antes, pone en duda esta idea de que uno puede alcanzar conocimiento de sí mismo exclusivamente o principalmente por vías introspectivas. Dice, bueno, esto que es común desde Descartes, incluso desde cierta forma del cristianismo, etcétera, dice, me parece que no es exactamente la mejor vía para conocerse a sí mismo, la reflexión solitaria, por decirlo de alguna manera. El siguiente significado de la expresión sí mismo como otro indica también que el yo o que cada uno de nosotros puede ser otro. Y por lo tanto, dice Riquer, la identidad de cada persona, la identidad personal, eso que hablábamos antes que nos hace únicos, es a la vez una unidad múltiple y cambiante. En este punto, lo que dice Riquer es que lo que permite entender la noción de identidad narrativa, y por eso le parece relevante ponerla de relieve, es que somos un combinado de persistencia, como un pozo, algo que se va manteniendo a lo largo de nuestra biografía, pero también esa persistencia, esa insistencia de ciertos rasgos recurrentes en nosotros mismos, está acompañada innecesariamente de la multiplicidad y del cambio. Y que la noción de identidad narrativa nos permite entender cómo a la vez somos esas dos cosas. Somos una unidad, una cierta cohesión o coherencia de vida, pero que envuelve o que arrastra o que tiene dentro de sí, que encierra una complejidad y por lo tanto una multiplicidad y un cambio, digamos, también permanente. En este mismo punto también lo que hace Riquer cuando explica esto que estamos viendo, este segundo significado de que el yo puede ser otro, hace una crítica de teorías esencialistas o sustancialistas de la identidad del yo, según la cual el yo sería una especie de núcleo firme, constante, indeleble, inmodificable, ¿no? Y como digo, Riquer piensa que la identidad humana no es de esa manera, pues aunque alguien pueda creer que así es, ¿no? Y estos son los dos significados de la expresión sí mismo como otro. Bueno, pues continuamos con estas pinceladas filosóficas que estamos dando para ceñir la noción de identidad narrativa. Por último, es lo último que voy a comentar en esta dirección, Riquer dedica varios capítulos, un par de capítulos a cada uno de estos temas, diciendo que la identidad, en tanto que se forja en relatos de uno mismo, en el que cuenta sus peripecias, sus aventuras o desventuras, está trenzada por dos elementos inseparables, de alguna manera. La memoria, por un lado, que es el registro de lo que nos ha sucedido, pero insiste Riquer en que a la vez que la identidad está trazada y dibujada por la memoria, está siempre atravesada por un componente constante de imaginación. Por lo tanto, eso lo explica con mucho detalle. La imaginación aquí cumple un papel muy específico en varios momentos de los relatos de identidad, y él estudia los modos en los que lo imaginario, digamos, se trenza constantemente con la memoria. Por lo tanto, y es la última idea, digamos que los relatos de identidad actúan en un doble registro. Por un lado, un relato histórico, en el sentido habitual de la memoria de lo que hemos sido, por lo tanto, lo que nos ha ocurrido en el pasado, pero, como decía antes, siempre trenzado con una parte de ficción, con un relato de ficción que aquí tiene un sentido no negativo, sino también positivo, digamos. Estamos, a la vez que nos relatamos, ficcionamos, fabulamos con nosotros mismos. Edulcoramos unas cosas, omitimos otras, depende a quién le contamos una cosa u otra, etcétera. Bueno, pues todo eso Riquer lo estudia con cierto detalle en su obra. Bueno, para terminar este arranque, digamos, estas pinceladas filosóficas, como digo, quien tenga curiosidad por conocer lo que acabo de esbozar tan rápidamente, con más detalle, tendría que acudir a los textos de Riquer que he comentado antes, a esos artículos, a esos textos. Voy simplemente a mencionar unos pocos, como algo así, como decía antes el profesor Honorio Velasco, que un profesor siempre recomienda libros, pues yo voy a recomendar
me gustaría explicar de qué trata cada libro, pero no lo voy a hacer porque entonces ya no termino nunca, ¿no? Voy a mencionar simplemente 4 libros que no son de Riquer, sino que de otros autores, en los que se trata, lo que he dicho así muy rápidamente, se trata, digamos, con detalle, ¿no? Y con matices nuevos que yo no he podido presentar. Un libro muy interesante de un francés, contemporáneo a nosotros, o sea, que sigue escribiendo, es una persona viva, por decirlo así, François Flajol, con este nombre tan raro, pues tiene un libro muy interesante que se llama ¿Quién eres tú? Y lo que desarrolla es lo que llama una teoría relacional de la identidad. Y en este libro, Identidad y Relación, pues aborda esta óptica. Otro libro que me resulta atractivo recomendaros sobre el tema de la identidad personal es de una escritora norteamericana, se llama Judith Butler, conocida por estudios feministas, que es un libro publicado aquí en la editorial Amor Roto que se llama Dar cuenta de sí mismo. Y también explica de un modo muy interesante, con matices que no están en la obra de Riquer, esta noción de identidad personal. Un tercer libro del profesor Enrique Gil Calvo, es un sociólogo español, que engarza muy bien con las ideas de Riquer y que ha leído a Riquer, por supuesto, se llama Nacidos para cambiar, y que, como veis antes, os hablé de Sí mismo como otro, ese título de la obra de Riquer, que indicaba que el yo es necesariamente cambiante, ¿no? Bueno, pues en este libro se estudia eso con un detalle interesante. Y por último, un libro de Antonio García Gutiérrez, que se llama La identidad excesiva. Este trata un tema que antes hemos esbozado cuando ha hablado al final de su intervención el profesor Honorio Velasco. Habla de la identidad excesiva en relación con cómo los medios de comunicación actuales, la publicidad, la moda, etcétera, construyen nuestra identidad, ¿no? Y bueno, pues da un contraste, una cosa de la que yo no voy a hablar aquí, pero me parece que tiene algún interés este texto para abordar este tema. Bueno, pues pasamos ya, siguiente parte, al análisis cinematográfico. Cuando planteé esto pensé, se puede continuar hablando de la identidad narrativa, que es de lo que estamos hablando todo el rato, ilustrándola a través de una película. En el cine hay, no voy a exagerar, pero hay cientos de películas que tratan de un modo directo o indirecto el tema de la identidad personal. Tuve que optar, hay muchísimas. Se me ocurre mencionar, por ejemplo, una película de Christopher Nolan llamada Memento, por ejemplo. Si alguien la ha visto, pues seguramente recordará una película estupenda. Pero bueno, ya digo, realmente podría hacer una lista y no parar, ¿no?, de películas que tienen que ver con el tema, con aspectos distintos del tema de la identidad personal. Cito otra, por ejemplo, ¿no? Una conocida película titulada Desafío Total, ¿no? No sé si habéis visto, una película de ciencia ficción muy conocida, ¿no? Bueno, pues uno de los temas centrales de esa película es precisamente la identidad personal, a través de la hipótesis de que se nos implanten artificialmente trozos de memoria que nos hagan creer que hemos vivido cosas que no hemos vivido, etcétera. Bueno, como digo, habría muchísimas películas en el cine que tratarían exactamente este tema y que hubiesen valido realmente para continuar hablando de la identidad narrativa. Yo al final, pues dándole vueltas un poco, pensé, pues esta película de Alfred Hitchcock, una película estrenada en el año 1945, nos puede ayudar a continuar reflexionando sobre este asunto que estamos planteando. La pregunta se llama Spellbound, que significa algo así como embrujado, o hechizado, embelesado. Y pues vamos a partir de ahora, a analizar esta película para continuar hablando de este tema. Cuando la película se estrenó en Latinoamérica, a finales de los años 40, resulta que le pusieron el título Cuéntame tu vida, ¿no? Y ahí tenéis un cartel con la película de Alfred Hitchcock con ese título. Cuando la película se estrenó en España, en época, pues le pusieron otro título distinto a este, y es Recuerda, que es como la conocemos nosotros más habitualmente. Y juntando los dos títulos, Cuéntame tu vida, Recuerda, pues está el título de mi ponencia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Está sacada exactamente de juntar la traducción latinoamericana y la traducción castellana, española, de Spellbound, ¿no?, de esa película de Hitchcock. Vamos a ir dando algunos detalles. Desde luego, claro, lo interesante sería ver la película como en un cineforum, que la viéramos todos. A ver, parece que hay algo... A ver, lo interesante sería que viéramos la película
completa, por decirlo así. Afortunadamente es muy fácil verla, ¿eh? Si vais a YouTube y ponéis recuerda a Hitchcock, se puede ver. O sea, que está puesta, como ya han pasado muchos años y todo eso, parece que no se meten en el asunto de los derechos de autor y se puede ver, fácilmente. Bueno, pues una ficha técnica muy rápida antes de entrar en más detalles. Los actores principales de la película, tenéis dos fotogramas, ¿no?, del film, son Ingrid Bergman y Gregory Peck. Ya os dije antes que se estrenó en el año 1945. Y ahí tenéis, bueno, el guión de la película es de Ben Hedges, que trabajó varias veces para Hitchcock haciendo guiones. El guión está basado en una novela y, bueno, pues a partir de ahí, una novela bastante... Yo, luego por curiosidad la he buscado la novela y la novela era espantosa. O sea que esto es una de las cosas que hacía muy bien Hitchcock. Coger novelas de serie B o serie Z, o sea, de baratillo, y convertirlas en grandes, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no?, en grandes obras de arte. Yo creo que la única novela de cierto interés literario que hizo Hitchcock como película, creo que es Extraños en un tren, de Patricia Highsmith. Todo lo demás, cuando se basaba su guión en una novela, eran novelas que encontraba prácticamente en los kioscos y que él decía, sabía de entrada que tenían muy poca calidad, pero sabía que dándole unos ciertos giros, acentuando todo eso y con unos giros de guión, pensaba él que se podía hacer con eso una historia atractiva, ¿no?, de alguna manera. La música, que merece la pena escucharla, porque es una música a la vez muy romántica por el tono de la película y muy misteriosa por otro lado, es de Miklos Rozsa. Cito esto, aparte de por el interés musical que tiene la propia partitura de Rozsa para esta película, porque fue el máximo reconocimiento que tuvo en su época este film de Hitchcock. Esta banda sonora fue premiada con el Oscar y fue un poco lo que lanzó, lo que hizo que la película fuera más conocida en aquel momento en Estados Unidos. Y una tercera característica de la película, que desde luego para lo que aquí vamos a comentar es especialmente importante, es que hay una escena onírica que se filmó gracias a la colaboración con Hitchcock y con el estudio de la Paramount por Salvador Dalí. En aquella época Salvador Dalí estaba metido de lleno en esa corriente artística que era el surrealismo, que nunca abandonó, pero bueno, fue en la que surgió. Y como sabéis todos, el surrealismo da una especial importancia a imágenes oníricas, de alguna manera, ¿no?, imágenes extrañas, imágenes que nos recordaban, las imágenes extrañas que nos asaltan en los sueños. Con esa idea, puesto que en el desarrollo de la película tiene un papel fundamental los sueños de Gregory Peck, ¿no?, del protagonista, pues contaron con la colaboración de Salvador Dalí para elaborar las escenas que aparecen en la película. Un detalle, esto sería largo de explicar, pero tiene cierto interés. Salvador Dalí llegó a filmar 20 minutos de película con sueños, con imágenes surrealistas, y el asunto es que cuando Hitchcock montaron todas las escenas y hicieron la película completa, le presentó la película al productor, que es al final el que pone el dinero y el que decide qué sale y qué no sale, y le dijo que 20 minutos de sueños, ni hablar, en una película que quería ser una película pues para el gran público norteamericano de los años 40, que eso era demasiado. Y entonces le dijo que tenían que reducir los sueños a 3 minutos. Y entonces, para disgusto de Hitchcock y de Dalí, tuvieron que todo un montón de escenas que habían filmado de un modo muy rico, tuvieron que dejarlas en 3 minutos, ¿no? Y bueno, pues eso lo dejo ahí como un hecho. Aquí, en estos dos fotogramas, veis a Salvador Dalí con Hitchcock, por un lado. En la otra viñeta se ve a Gregory Peck y a Ingrid Bergman, también con Dalí. Les está enseñando unos bocetos con aquellas imágenes fantásticas o fantasiosas que iba a emplear en la película. Bueno, vamos ya con exactamente el film, ¿no? La película Recuerda es un cruce entre dos cosas para empezar. Hay un caso clínico que es una patología de la identidad, ¿no?, relacionada con una especie de amnesia profunda, que ya iremos analizando más adelante. Y luego después, claro, pues para darle un poco de intriga, ¿no?, y de misterio, hay también un caso policial y un caso judicial, ¿no?, que está metido, está trenzado con esa patología, con ese caso clínico que estamos mencionando. Hay un crimen,
hay una suplantación de personalidad, etcétera. Juntando las dos cosas, o dándole un matiz especial, podemos decir que la película de Hitchcock es un thriller, tanto una película de misterio, de intriga, de carácter psicoanalítico. Y eso es el momento en que ahora me voy a detener un instante en aclarar un poco más eso, ¿no? Desde luego es un thriller psicoanalítico con una historia de amor, ¿no?, que tiene un peso importante en todo el film. Bueno, desde luego lo que no puedo hacer ahora es explicar ni siquiera mínimamente en qué consiste el psicoanálisis. Voy a decir 2 o 3 ideas que nos dirijan hacia lo que es el corazón de la película. Como todos sabéis, el psicoanálisis es la escuela de psicología o de psiquiatría fundada por el doctor Sigmund Freud, ¿no?, que ahí tenéis en la imagen. Y sí que voy a mencionar, no me resisto a mencionar, 2 libros de Freud que tienen una relación bastante directa con lo que sucede en la película. Uno de ellos, titulado La interpretación de los sueños, como sabéis todos, el psicoanálisis le da a los sueños, la teoría de los sueños, un papel fundamental en la estructuración de la personalidad, por lo tanto en lo que son. Y bueno, pues aparte de que en la película aparece un sueño y que tiene un papel muy relevante, lo que plantea el psicoanálisis en general, fuera de lo que es la película, es que, dice Freud, nosotros pensamos que nuestra identidad es básicamente la vida consciente, digamos, la vida de vigilia. Pero dice Freud, pues no solo eso. Los sueños, que parece que es una especie de cosa irrelevante, que no únicamente, pues cuando nos dormimos soñamos unas cosas raras muchas veces, y parece que, simplemente eso no tiene ningún, pues eso, ¿no?, que es una casualidad, ¿no?, una cosa que no tiene más importancia. Y sin embargo, Freud dice, no, los sueños que tenemos dicen mucho de quiénes somos, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un momento en el cual Freud insiste en esta idea, la importancia que tiene en nuestra vida, en lo que somos, el acto de soñar y lo que soñamos, los contenidos que soñamos. El siguiente libro, que puede tener relación con las cosas que suceden en la película, se titula Psicopatología de la vida cotidiana. En él Freud analiza pequeñas cosas que nos suceden cotidianamente, los lapsus, por ejemplo, cosas banales que las manías que tenemos, ¿no? Toda persona tiene algunas manías, ¿no?, de cosas que hace repetidamente o que le gusta que una cosa esté colocada en un sitio, etcétera. Y eso también dice Freud, esto puede parecer que es insignificante. Pues lo mismo, le da la vuelta a esa idea, diciendo, no, al revés, ese tipo de lapsus que tenemos, cuando decimos una cosa nos salta otra, pequeñas manías en la vida cotidiana, y muestran, digamos, rasgos de la personalidad que son profundos muchas veces, no siempre, desde luego, pero en algunas ocasiones eso es un poco lo que plantea Freud. En ese libro Freud desliza otra idea un poco más inquietante para nosotros, que también es una idea propia en general del psicoanálisis, y lo que dice Freud es que no existen personas sanas. La salud mental absoluta no existe. Todo el mundo tiene algo raro, por decirlo así, algo que puede que no degenere en una patología grave, por decirlo de alguna manera, algo que le impida vivir o le impida coexistir o le impida, tener una vida normal, entre comillas, pero que, dice Freud, que mirado de cerca nadie es normal, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Por lo tanto, que la identidad personal siempre tiene rasgos, aunque sean leves, patológicos, aunque ya digo, no sean en un sentido así que nos deba preocupar, pero eso es un poco la siguiente idea. Termino con el psicoanálisis, prácticamente, porque ya digo, habría que explicar muchísimas cosas. Aquí, he puesto una cita, la verdad es que vamos un poco tarde y, me hubiese gustado explicarla esto con más detalle. La voy a leer nada más sin destriparla, pero que nos quedemos. Esto es como una especie de píldora sobre qué es el psicoanálisis y qué nos aporta para lo que vamos a ver a continuación. Es una cita de una escritora actual, Chantal Mouffe, y dice sobre el psicoanálisis lo siguiente. Dice, el psicoanálisis ha demostrado que lejos de estar organizada alrededor de la transparencia de un ego, la personalidad está estructurada en una serie de niveles que existen fuera de la conciencia y de la racionalidad de los agentes. El autodominio del sujeto, que es un tema central de la filosofía moderna, es precisamente lo que, según Freud, nunca puede ser alcanzado. Como digo, esto habría que explicarlo con todo detalle. Me voy a quedar nada más con una imagen para explicar esto. Lo que dice Freud es que la identidad personal o la personalidad, lo que somos,
se parece mucho a un iceberg. Hay una parte que sea la parte consciente, ¿no? Sabéis el iceberg, ¿no? Y una parte que está por encima del agua y que es lo que, bueno, pues si vamos por el mar es lo que vemos, ¿no? Nos parece que eso es lo único que hay. Sin embargo, y eso es lo que ocurría en la vida social, ¿no? Yo voy por la calle, hablo con alguien, conozco a alguien, ¿no? Y digamos, lo que veo es la parte de arriba del iceberg. Pero que debajo está lo que habitualmente no vemos, pero que es el iceberg. Vamos, que es parte del iceberg, por decirlo así, ¿no? Y eso es lo que alude a esa idea de que la personalidad, la identidad personal, está constituida por capas, unas conscientes, desde luego, manifiestas en la vida social, y otras que no lo son tanto. Se puede seguramente hurgar en ellas y algunas de ellas se pueden llegar a conocer, pero nunca nadie se puede conocer absolutamente. Precisamente porque el inconsciente es refractario al conocimiento, no se deja conocer. Bueno, continúo. Bueno, aquí simplemente se me ocurrió una recomendación, si a alguien pues le puede interesar una iniciación o introducción al psicoanálisis que esté bien escrita y sea corta, breve y que explique bastante bien estas pinceladas que yo he dado muy rápidamente. Este libro de una escritora francesa llamada Isabel Rudinesco, que se llama ¿Por qué el psicoanálisis? Es un libro que se lee muy bien, está muy bien escrito y de un modo breve y inteligible explica qué interés tiene el psicoanálisis como teoría de la personalidad y como corriente psicológica. Bueno, una última cosa antes de que lleguemos ya exactamente a desmenuzar algunos pasajes de la película de Hitchcock. ¿Qué aporta el psicoanálisis a la noción, y por lo tanto lo que vamos a ver en la película, claro, a la noción de identidad narrativa? Recordáis antes lo que señalé, también muy brevemente, pero que podéis haceros cargo de lo que quiere decir, que la identidad está, en cuanto a identidad narrativa, muy centrada o pivota en un de sus pilares fundamentales sobre la memoria. Y por lo tanto, sobre los recuerdos que podemos tener de quiénes hemos sido, de qué cosas nos han pasado en nuestra peripecia vital. Bueno, pues lo que introduce el psicoanálisis, ante esa, continuidad que es la memoria, es algo así como una brecha, como un muro, como una pantalla, como una cuña. ¿Por qué? Porque el inconsciente apunta o señala episodios de nuestra vida que hemos vivido efectivamente, pero que al ser reprimidos en el inconsciente, al ser, al no poder ser soportados, por decirlo también de esta manera, generan necesariamente huecos o lagunas en el relato de nuestra identidad. Digamos que episodios traumáticos, por ejemplo, por poner casos extremos, hay más, desde luego, cosas que pueden haber sucedido que tengan menos peso que un episodio traumático, pero también pueden formar parte del inconsciente, pero la idea es esta: entre la identidad y la memoria, el inconsciente nos muestra lo inenarrable, es decir, lo que no puedo contar porque no lo recuerdo, porque está sepultado, de mi propia vida. Y pues es un poco lo nuevo que añade el psicoanálisis a lo que estábamos comentando antes de la identidad narrativa. Bueno, pues empezamos con la película de Hitchcock. La película es una película compleja, quiere decir que tiene muchas capas interpretativas, habría que ir con más detalle. Yo voy a simplificar mucho y a ceñirme a episodios puntuales. Si la viéramos completa, podría centrarme para que viéramos mejor estas cosas, como digo, en más aspectos o en más ideas, ¿no? Pero pues en unos pocos trazos voy a resumir. Ahora llaman, cuando alguien le explica a alguien una película, sabéis, todos lo llaman spoiler, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es poco fastidiar la película. Quien no la haya visto, pues le voy a un poco a decir lo principal, ¿no? Pero bueno, luego después seguramente a lo mejor la ve si le apetece y a lo mejor pues entiende mejor algunas cosas o le llama la atención unas cosas que a lo mejor de otra manera no le llaman la atención. Bueno, pues todo comienza, tenéis ahí la primera imagen, ¿no? Todo comienza en una clínica psiquiátrica, en un sanatorio, en un hospital, ¿no? Ahí tenemos unas primeras escenas, ¿no? Donde vemos en la viñeta de arriba, vemos varios doctores, varios médicos, ¿no? Que están en el lugar donde se reúnen entre las consultas, ¿no? Ahí están hablando, comentando cosas. En la segunda viñeta pues tenéis a Ingrid Bergman, ¿no? Que es una de las protagonistas de la película, que está en un momento de terapia, la típica terapia psicoanalítica. Una persona tumbada en un diván,
haciendo o llevando a cabo uno de los procedimientos por los que, según Freud, se accede al inconsciente, haciendo asociaciones de ideas. Le dice, cuénteme usted lo primero que se le ocurre, las cosas más delirantes, más estúpidas, más aparentemente tontas. Y ahí el psicoanalista va mostrando que eso que aparentemente es algo incoherente, ¿no? Como digo, las primeras cosas que te vienen a la cabeza, así sin más, luego a partir de ahí se pueden averiguar cosas sobre la personalidad. Bueno, pues eso se ve en las primeras escenas de la película. El desencadenante de la acción en Recuerda de Hitchcock es una sustitución que va a haber en la dirección de esa clínica psiquiátrica, en ese hospital, donde conviven enfermos, pacientes y médicos. Los médicos son residentes, viven allí, digamos. Bueno, pues aquí tenemos al viejo director, que es el doctor Murchison, que va a dar paso a un nuevo director que se llama Anthony Edwards y que en aquel momento, cuando comienza la película, llega a la clínica. Llega como el que va a sustituir como digo, al director que estaba en aquel momento. Este doctor venía precedido de una cierta fama, pero nadie de los que estaban en la clínica le conocía realmente. Había escrito libros notables sobre el complejo de culpas, o sea, es lo que nos van diciendo, pero como digo, nadie exactamente pues había coincidido con él en ningún congreso, nadie tenía noticias exactamente de él. Y lo que se ve en ese momento en la película es la expectativa que genera entre los pacientes y los médicos que viven allí por ese cambio en la dirección. Bueno, resulta que en la clínica, en este sanatorio, trabaja una joven científica, la doctora Constance Petersen, que lo que nos la presentan así en principio en las primeras imágenes es como una persona muy dedicada a su trabajo, muy integrada, una personalidad en principio fría, distante, más bien digo, centrada fundamentalmente en su trabajo, pero que admira, sin conocerle, al que va a ser el nuevo director. Aquí la vemos con un libro, lo que lleva ahí ese libro, bueno, ese libro se supone que es un libro de los que había escrito y ha publicado ese doctor Edwards, que se va a hacer cargo en ese momento de la dirección del hospital. Y entonces, lo que ella declara cuando está llegando, cuando va a llegar el nuevo director, es que siente hacia él una gran admiración intelectual, ¿no? Claro, cuando ya vea al apuesto joven nuevo director, pues lo que ocurre inmediatamente en las siguientes pasajes de la película es una incipiente historia de amor, ¿no? Se conocen, son las dos personas más jóvenes del hospital, por lo demás son personas ya más bien mayores, van saliendo a pasear, se van conociendo, van hablando y bueno, pues inician un romance, ¿no? Es un poco lo que se ve a continuación. Aquí veis, bueno, pues unas escenas de la película, ¿no? Pues ya cuando llegan al hospital por la noche, como viven allí, bueno, pues se juntan en una habitación, que hay una escena muy bonita, es una pena no verla en movimiento, la segunda escena, donde se besan por primera vez, y lo que se ve en la película cuando se van besando, pues ellos van desapareciendo de la imagen, se van como convirtiendo en fantasmas, y lo que aparece detrás de ellos es como una serie de puertas que se abren al infinito, ¿no? Y bueno, habría que explicar eso qué significa, pero vale, lo dejamos ahí, ¿no? Pero bueno, es una escena estéticamente muy bonita, ¿no? O sea, que con la música y digo, se van abriendo como puertas que no terminan en ningún lugar, ¿no? Como una especie de eso. Bueno, ¿qué va pasando? ¿Qué ocurre a continuación? Bueno, pues lo que vamos viendo en la película es que este nuevo director de la clínica, este doctor joven, doctor Edwards, le pasa algo raro, por decirlo así, ¿no? Sus compañeros van viendo que, bueno, pues que presenta, vamos a decirlo así, síntomas de que algo no va bien en él. Y hay dos episodios, hay más cosas, ¿no? Pero bueno, hay dos episodios breves que nos indican que, bueno, pues eso, ¿no? Que algo le pasa, que algo no va bien en esa persona. En un momento, por ejemplo, padece una grave fotofobia. Le llaman para una operación o para alguna cosa que tienen que hacer, una pequeña intervención que tienen que hacer en el sanatorio, y cuando ve la luz blanca que hay en todos los quirófanos, le da un vaído y se cae al suelo, vamos, se desmaya, ¿no? Con esa luz potente. Entonces, evidentemente padece fotofobia, ¿no? A la luz blanca eso le genera una indisposición, un mareo, algo, ¿no? El siguiente episodio, que es muy interesante también verlo con detalle, está cenando con Ingrid Bergman, ¿no? Con la doctora Peterson, y bueno, pues le está explicando unas reformas que se van a hacer en el hospital, y con un tenedor inocentemente se pone a dibujar
cómo es el hospital y qué partes van a abrir. Bueno, van a abrir una piscina, bueno, estás haciendo un dibujo simplemente. Y cuando pinta en el mantel con el tenedor simplemente unas rayas, él otra vez se marea, le da se queda ahí como tumbado, medio mareado, ¿no? Bueno, ya digo, son como indicios de que algo extraño le pasa. Siguiente fase en la película, ¿no? Bueno, pues al día siguiente de estos mareos, de estos síntomas un poco de que algo le iba mal, porque, bueno, pues ya digo, unas líneas paralelas sobre el mantel, la luz, todo eso le hace que enseguida se desmaya, ¿no? Y se queda traspuesto. Pues resulta que a la mañana siguiente, cuando ya se va a poner en marcha todas las actividades ordinarias de la clínica, alguien llama por teléfono a la secretaría de la clínica diciendo que días antes el doctor Anthony Edwards, el nuevo director, había sido asesinado, y que les comunican eso pues para que se hagan cargo de que entonces no van a tener nuevo director, de que había sido asesinado, y por lo tanto entonces la policía estaba buscando al criminal, tenía sospechas de quién podía ser, pero bueno, que todavía eso estaba bajo una investigación policial. Cuando esos rumores empiezan a extenderse poco a poco por la clínica de que, bueno, ha sido asesinado, de la incredulidad, etcétera, él aprovecha, digamos, Gregory Peck, para escapar. Se va, y a su amada, su incipiente amada, porque la relación acaba de comenzar, simplemente le deja una nota y le dice que, bueno, pues que cree que es el criminal, o cree que es el asesino, o bueno, no, o que no, bueno, y que se va, que se escapa. Gracias a una triquiñuela, bueno, en la nota deja una pista sin querer, un lapsus, y deja una pista de hacia dónde va. Y entonces ella, en vez de, bueno, pues pensar que ha tenido mala suerte en la vida, de que se ha enamorado de un hombre que no es quien dice ser y posiblemente sea un criminal, ella, enamorada, decide seguirle. Y entonces coge un tren y, bueno, pues le encuentra en un hotel, y lo que hace es decir, bueno, él le cuenta que no sabe quién es, que desde luego ya tiene claro que no es el director que va a sustituir al otro, vamos, que no es el doctor Anthony Edwards, pero que él sinceramente no sabe quién es, ¿no? Y por lo tanto que ni siquiera sabe si es un asesino, si es un criminal o qué ha pasado. Él dice que no recuerda exactamente nada de quién es, qué ha hecho últimamente, qué le ha pasado en la vida, cuál es su nombre, no recuerda nada de eso. Aquí tenemos lo que decíamos antes, una especie de amnesia profunda en la cual alguien ha perdido su identidad, no sabe quién es, ¿no? Y no es algo fingido, sino que es algo, en este caso, real, no sabe quién es. Ella dice que confía en que no sea un criminal o que no sea un asesino, y que le va a ayudar todo lo que pueda a que recupere o a que averigüe quién es, ¿no? Y bueno, pues puedan un poco deshacer ese enredo y pueda continuar su historia romántica. Huyen porque la policía los persigue en el hotel, bueno, hay unas escenas así muy curiosas, se escapan en el tren, bueno, y a él se le ocurre la idea de que es un profesor que tuvo en la universidad, que le enseñó psicoanálisis, ya estaba jubilado, vivía en una casa en el campo, un sitio alejado de la vida pública, un sitio recóndito, y se le ocurre la idea de ir a esa casa a pedir ayuda, diciendo, bueno, pedir refugio, un sitio, ya digo, como oculto y escondido, y lo que ella piensa es, bueno, voy a intentar, a través del psicoanálisis, por tanto a través de la interpretación de los sueños, ver si saco algo en claro, es decir, ver si en efecto consigo averiguar quién es esta persona, qué le ha pasado, si es o no el criminal, bueno, todo ese tipo de cosas que podéis averiguar. Ella se convierte de este momento en un detective, sabiendo un poco que tiene que resolver a la vez dos casos, un caso clínico, como digo, averiguar la identidad de una persona, y después intentar deshacer ese caso policial que les está acechando y que hace que les persigan y que en cualquier momento les puedan capturar. Bueno, pues ahí se monta una parafernalia, ¿no? Se va viendo, y aquí es cuando aparecen las escenas que elaboró Salvador Dalí. Voy a poner unos pocos fotogramas. Ya os dije que se hicieron aproximadamente 20 minutos de escenas de este tipo, eso no, voy a poner algunas. He intentado averiguar si esto se conserva, y parece que se supone que estas escenas eliminadas están en algún cajón, en algún estudio de Hollywood, pero nadie sabe exactamente dónde están. Incluso parece que la institución que custodia la obra de Dalí
en Figueres, el Museo Dalí ha hecho algunas gestiones para intentar encontrarlas, pero parece que hay tal cantidad de material en almacenes de esa época, de los años 40, porque todo lo que se eliminaba no pasaba como ahora a un DVD o a un, ¿no? Ahora mismo escenas cortadas, escenas eliminadas, el corte del director, no sé qué, no, pues enseguida todo eso se conserva y aunque no lo puedas ver en la proyección de la película, luego si esa película te ha gustado mucho y te la compras, pues tienes escenas extras, todo ese tipo. Entonces en aquella época no existía nada de eso, lógicamente. Y por lo tanto, lo que no se empleaba en una película, lo que se cortaba cuando se hacía el montaje final, normalmente se guardaba en un cajón y a saber dónde está eso, ¿no? Y ya digo, sé que hay gestiones para eso, pero por ahora me parece que no ha habido suerte de encontrarlas. Y aquí tenemos un poco lo que quedó en la película. Bueno, veis, vuelvo a pasar un poco por detrás, aquí veis algunas imágenes. Bueno, lo que van haciendo en la película, habrá que verlo con detalle, es, tienes unas cuantas imágenes superpuestas, es que a través de los sueños, de los símbolos que van apareciendo en los sueños, los van reinterpretando, interactuando con la persona, y van viendo, intentando averiguar quién es, qué le ha pasado. Bueno, ya digo, habría que ver qué cosas se significan aquí, porque cada una de estas viñetas que tenéis tiene un significado que habría que desentrañar. Bueno, pues aquí llegamos a, digamos, a la madre del cordero, ¿no? Al trauma que está en el origen de, digamos, la personalidad patológica del personaje que hace Gregory Peck. Eso lo averiguan, ya digo, de un modo un poco, bueno, llegan como siempre a través de un rodeo, ¿no? Lo que averiguan es que este joven, que es el que baja, digamos, por el tobogán, cuando era niño, accidentalmente, pues empujó a su hermano contra una valla, ¿sí? Y lo mató. Y ese suceso doloroso fue sepultado en el inconsciente porque, como sabéis, según Freud, las experiencias que no son asimilables, que no podemos soportar, por decirlo así, que son demasiado duras, no siempre, claro, no pasa constantemente, pero son candidatos a ser sepultadas en el inconsciente y a generar una patología que luego en la madurez se puede revelar de muchas maneras. Bueno, la escena no la voy a quitar porque es un poco terrible, ¿no? Como veis, bueno, pero es un poco lo que nos cuenta la película, ¿no? Que pasó eso. Esto lo que explica, recordáis antes, os mencioné rápidamente la escena del tenedor, cuando la doctora le dibuja con un tenedor en el mantel unas rayas, ¿no? Y eso hace que él entre en pánico y hasta desconectar, ¿no? Hasta que se marea. Bueno, se supone que lo que simboliza esas rayas dibujadas es precisamente la verja, que fue la imagen con la que él se quedó cuando era infante, cuando era niño, contra la que se estampó accidentalmente su hermano. Y cualquier episodio, cualquier dibujo, cualquier configuración visual que recordaba ese digamos, episodio reprimido en el inconsciente, pues le hacía, sin darle exactamente el contenido de lo que le había pasado, porque por mucho que veía las rayas no recordaba inmediatamente ese episodio infantil, sin embargo asociaba las dos imágenes, asociaba la imagen presente de las rayas en el mantel con lo que le sucedió como infante. Bueno, son, como digo, ideas recurrentes en el psicoanálisis. Bueno, pues seguimos con la película ya casi para ir terminando. Después de todo este proceso en que se va interpretando los sueños, él recuerda quién es. Recuerda su nombre, que eso es muy importante. Cuando recuerdas el nombre propio, a partir de ese recuerdo se van organizando las demás cosas, ¿no? Va recordando episodios de su vida, va recordando y va reconstruyendo narrativamente un relato de su identidad, ¿no? Que es de lo que estamos hablando constantemente, ¿no? De identidad narrativa, ¿no? Va recordando exactamente cosas que le han pasado, etcétera. De todos modos, su memoria, puesto que los recuerdos no se controlan en este punto, él no le llega hasta el punto de saber exactamente qué pasó con el doctor que ha sido asesinado. Él sabe que estuvo con él, que habló con él, que tuvo una relación con él, ¿no? Porque fue el que le dijo dónde se iba a ir y bueno, fue lo que hizo que en el fondo él le suplantara, pero que no recuerda exactamente qué ocurrió en el momento de su asesinato y que ni siquiera está seguro de si él fue o no. Eso no lo recuerda, y no lo recuerda y no hay manera de hacérselo recordar, y por lo tanto lo que ocurre en la película es que él ha recuperado su identidad, sabe quién es,
pero no se libra, digamos, del lado judicial o policial. La policía sigue teniéndole como principal sospechoso. Y lo que se ve muy rápidamente en la película es, le juzgan, como no hay pruebas y no hay otro asesino, no hay otro, digamos, criminal al que se puede inculpar, le meten en la cárcel. Y ahí veis la imagen donde ella va a visitarle. Ella promete intentar averiguar en lo que pueda, buscar pruebas para sacarle de la cárcel, pero en principio no encuentran, digamos, nada que les culpe. Ella vuelve a su vida habitual, ¿no? Se resigna un poco a esa situación, ¿no?, de tener a su persona enamorada en la cárcel, y bueno, pues vuelve un poco a la vida ordinaria en el hospital. Un día, por casualidad, hablando con el que iba a ser sustituido, que ya sigue siendo todavía el director de la clínica, le veis ahí, pues están hablando de cosas un poco intrascendentes, y a este señor, como un lapsus psicoanalítico, ¿no?, como decía, un lapsus que tiene significado, desde luego, se le escapa que él antaño en la universidad había conocido al doctor Edwards. Como que le conocía, pero vamos, de hacía muchísimos años, ¿no? Bueno, ella en ese momento no le da más importancia, pero cuando llega a su habitación, dice, bueno, conocía al doctor Edwards. Si lo conocía, cuando vino John Valentine, le hubiese dicho, oiga, usted no es el doctor Edwards, usted no me puede sustituir a mí como director. Y entonces ella se da cuenta de que ahí hay algo raro. Y lo que hace es averiguar dónde ha estado el viejo director, o sea, el que ahora es director todavía, averigua en qué lugares ha estado, lo que ha hecho en el periodo en torno al asesinato, y va recopilando pruebas y va mostrando que en efecto el asesino es él, y no su enamorado, por decirlo de alguna manera. Cuando ya ha reunido las pruebas suficientes, digamos a las escenas finales de la película, pues se acerca a su despacho y le lleva las pruebas de que en efecto el asesino ha sido él y no Gregory Peck, no John Valentine, y él, bueno, pues su reacción cuando ya se ve atrapado, acorralado y que en efecto las pruebas son irrefutables, pues lo que hace es que se suicida de una manera muy aparatosa ahí con un revólver, ¿no?, que se dirige a la cámara y pega un tiro, ¿no? En esta escena hay una cosa curiosa desde el punto de vista cinematográfico, que en la época todas las películas eran en blanco y negro, lógicamente. Y Hitchcock quería darle a este momento en que se suicida, digamos, el criminal, un toque especialmente dramático. Y el mejor modo en que se le ocurría es que justo después de que se vea ahí el fuego, la siguiente viñeta apareciese en color rojo. Como en aquella época no había ninguna manera de hacerlo salvo de un modo artesanal, resulta que todas las películas que se hicieron, todas las copias que se hicieron de la película Recuerda, estos fotogramas en los que aparece el color rojo, como la sangre, como simbólicamente la sangre bajando sobre la pantalla, están hechas a mano. Entonces, pues todas las copias que se hacían, había que en ese momento sobre las viñetas, pues los que se ocupaban de eso en el estudio, con unos pinceles rojos, más o menos, pintaban ahí pues un poco de rojo, ¿no? Y en la pantalla, cuando uno veía, pues sobre el blanco y negro de las películas aparecía de repente una mancha de color sangre, ¿no?, color rojo profundo. Bueno, pues, y aquí llegamos al final de la película, el happy end, ¿no?, el final feliz, ¿no?, Made in Hollywood. Ya ha probado que su enamorado no es un criminal, su enamorado ha recuperado la salud mental aproximadamente, ¿no? Ya digo en estos términos de que, bueno, nunca uno está sano del todo, pero bueno, ya por lo menos esa patología grave no la afecta, sabe quién es, ha un poco interpretado sus traumas y ya de alguna manera puede tener una normal, y bueno, pues entonces termina la película con un final feliz donde se van de viaje de novios, etc. Bueno, un par de ideas para terminar y enlazar con lo que estábamos comentando antes. Bueno, lo que diría es que nos fijemos mirando hacia atrás a lo que he dicho sobre la película de Hitchcock, que se cumplen las dos cosas que antes os dije, que era el significado de la expresión o de la frase con la que titula Ricker su libro sobre la identidad narrativa, esa expresión tan extraña en principio, que es sí mismo como otro. Por un lado tenemos el primer punto, la identidad del protagonista en este caso se recupera gracias a otro. Es decir, son los esfuerzos constantes y denodados de la doctora la que hacen que en efecto a través de terapias concretas que aplican en ese momento él recupere su identidad. Digamos que él por sí mismo no hubiese salido de ese pozo en el que estaba metido seguro, ¿no? Hubiese metido en la cárcel y no hubiese nunca conseguido nada más, ¿no? Por lo tanto,
es la mediación de los otros fundamental en la, digamos, configuración de los ratos de identidad. Es un poco una moraleja general, pero bueno, la idea está ahí, se ve, digamos, en práctica en la película. Y luego también la segunda idea, que es también consustancial a la noción de identidad narrativa, y es que la identidad es cambiante, lógicamente, ¿no? El yo se convierte en otro, en este caso cuando sana, de alguna manera, cuando recupera, cuando reconoce el trauma infantil, todo ese tipo de cosas, y aun siendo el mismo, en el sentido de que eso no hace que cambie su vida completamente, las cosas que ha vivido, las ha vivido y la han pasado, etcétera, pero las ha reinterpretado de otra manera, y por lo tanto se ha producido una transformación en él, ¿no? Y ya puede tener una vida normal, por decirlo así, ¿no? Sin esos traumas que arrastraba constantemente. Y ahí se cumplen, como digo, esas dos condiciones. Bueno, pues como conclusión, estas tres cosas, ¿no? En primer lugar, lo que subraya Riquer, otra vez, vuelvo a él, ¿no? A este autor francés, es que la identidad narrativa es siempre una identidad frágil e inestable. Por las cosas que hemos estado viendo se ve un poco por qué. Dice Riquer que esto tiene un lado positivo, en el sentido en que incluye el cambio. Es decir, que las personas no son bloques monolíticos que sean siempre iguales, ¿no? Que la identidad nunca es cerrada o cancelada. No es algo, como digo, granítico, ¿no? Sino que es algo fluido y que va cambiando con el tiempo, de alguna manera. Aunque incluye la persistencia, por supuesto, incluye rasgos que se repiten. Este es el lado positivo. Ahora, el lado negativo, dice Riquer, es que el hombre es un ser vulnerable, constantemente. Está constantemente, digamos, en riesgo su identidad, de alguna manera. Y este es el, digamos, bueno, llamarlo negativo es por llamarlo de alguna manera. También eso puede tener sus consecuencias positivas, ¿no? Pero nos hace vulnerables constantemente, ¿no? Y por lo tanto, moraleja final, conclusión definitiva, ¿no? Lo que nos podemos sacar como idea general de toda esta noción de identidad narrativa es que con esta noción de identidad estamos un poco ante la complejidad de lo que somos y también la dificultad de lo que somos cuando vivimos como seres humanos en el mundo. Así que nada, bueno, con esto quería terminar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alejandro, que en un tema en principio no tan abstracto y complejo nos has hecho disfrutar siguiendo incluso el misterio de la película y gracias también con imágenes concretas, ¿no? Abrimos entonces un turno de preguntas, que supongo que habrá cuestiones que interesará aclarar respecto a este proceso de construcción y destrucción de la identidad personal. Sí. En este tema ficticio de la película, ¿estos personajes en la vida real pueden darse estos hechos? Hombre, como dicen muchas veces, la ficción y la realidad a veces coinciden, en el sentido en que a veces, como decimos, la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, claro, yo no tengo noticias de un caso así exactamente, ¿no? Pero casos de suplantación de personalidad, de un modo patológico, no de un modo consciente. Yo puedo suplantar a alguien pues para sacar el dinero del banco, lo que sea, no, pero bueno, por una patología sí que hay casos, sí, sí. O sea que, seguramente, claro, lo que hace la ficción literaria por un lado y luego la ficción cinematográfica, la película, es que cosas que a lo mejor en la realidad no se dan tan cuadradas, tan claras, aquí están como concentradas por condensación y entonces aparecen todas en la misma película. Entonces, claro, es un poco exagerado. Un ejemplo. La terapia psicoanalítica que se hace en la película es toda demasiado rápida. O sea, averiguar el trauma infantil de alguien que la ha llevado hasta procesos de amnesia en los que olvida su identidad, eso a lo mejor no se consigue nunca. O sea, decir, claro, en la película, por decirlo así, todo funciona. Entonces se juntan muchas cosas, ¿no? Hay un crimen, hay una suplantación de personalidad, una persona amnésica, entonces lo que hace la ficción es un poco concentrarlo todo como en una misma paquete, cuando a lo mejor en la realidad esas cosas ocurren, pero de un modo más fragmentario, no tan claro, no tan nítido, ¿no? Pero bueno, casos en los que ocurren cosas como estas, los hay. O sea, hay patologías de la identidad, o sea, hay amnesias profundas en las que alguien olvida, por muchos motivos, su identidad. Existe. O sea, y de hecho, recordáis que antes os hablé de que hay muchas películas que tratan el tema de la identidad. Claro, puede haber amnesias provocadas por un accidente. Recordáis una película que también hubiese sido una película apropiada para analizar aquí, ¿no? Una película que se llama A propósito de Henry. Sí. Es
Es una película en la cual, bueno, pues es un accidente biológico, en el sentido de, bueno, es una afección al cerebro, pero un golpe nos puede producir eso, y la personalidad se puede recuperar, pero poco a poco, lentamente. Incluso aquí el personaje descubre que no le gusta como era antes, porque descubre cosas que ahora no le parecen bien de cómo actuaba en la vida anteriormente, y así sucesivamente, ¿no? Por tanto, como respuesta te diría algo así como esto, que a lo mejor en las películas todo esto cuadra demasiado bien, encaja todas las piezas para que quede una historia atractiva, sugerente, pero que aisladamente ese tipo de cosas pueden ocurrir, y hay casos, ya digo, de suplantación de la personalidad, de amnesias profundas que hacen que uno olvide la identidad, y que lo curioso de esto es que puede parecer muy infrecuente ese tipo de cosas, y luego estadísticamente son infrecuentes, pero son abundantes, ¿no? Si uno va a libros, por ejemplo, este interesante neurólogo, psicólogo que falleció hace poco, Oliver Sacks, tiene libros relatando casos clínicos. ¿Recordáis uno de sus libros más famosos, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero? Esto sí que es raro, ¿no? Bueno, pues era un paciente suyo que tiene agnosia y entonces no reconocía las cosas. Pero bueno, en concreto sí, o sea, hay casos de ese tipo. Ya digo, a lo mejor no hay un crimen por medio, no hay una historia de amor tan bonita, no hay una música, pero puede ocurrir. Es que no pueden darse, por ejemplo, una amnesia en una persona, pero otras patologías sí. Porque un hecho que me viene a la memoria y que ustedes conocen será el rey Juan Carlos, cuando de niño mató a su hermano con una pistola jugando. Claro. Y claro, ahí no sabemos el trato que le darían al niño entonces, claro, en aquella época. De hecho, en esta película es muy importante, para entender el trauma del personaje, el asunto de que él se culpa a sí mismo. Él cree que empujó a su hermano porque le tenía envidia, le tenía rabia, le tenía manía, etcétera. Y eso hizo todavía más grave su patología, porque si de entrada tú reconoces que has tenido un accidente, que ha sido algo fortuito que ha pasado, pues eso lo asimilas mejor, en el sentido, bueno, pues oye, evidentemente es un hecho traumático que te va a marcar toda tu vida. Pero si hay sospecha por parte de la persona que le ha pasado eso, de que ha sido aposta, por decirlo así, que la ha matado porque le tenía envidia o cualquier cosa, pues eso es un candidato más firme a que haya sido, o sea, que sea un trauma insuperable desde este punto de vista. En este caso, claro, cuando nos hablas de un personaje público, claro, esto es más difícil de ocultar o de sepultar, porque claro, estamos hablando de un monarca, aunque era un monarca en el exilio, por lo menos una familia real, y entonces, claro, esto es un hecho público. Pero si eso pasa privadamente en una familia, donde lo conocen vecindario a lo mejor, una cosa así, y luego al niño cuando va creciendo nadie le cuenta eso, porque claro, esto es un hecho histórico, ¿no? El que mató el rey Juan Carlos mató a su hermano. Pero lo que puede pasar en un entorno más reducido, si la familia eso nunca lo vuelve a mencionar, porque es un hecho traumático en la familia, los vecinos tampoco, y nadie, eso puede estar en esa persona ahí removiendo, y al final lo puede olvidar completamente, pero puede actuar sobre cómo es su personalidad. Pues adelante. Probablemente es leer esas lecturas recomendadas, pero bueno, por si acaso, yo comento por discutir. Sí. Se me ocurren muchas cosas, entre otras razones, porque yo sí que he hecho algunos trabajos etnográficos, entonces una fuente de información es la tradición oral. Y sí que he visto en estas de cómo las mismas personas pueden ir modificando el relato a lo largo de su vida, pues en función de también el cambio de las mentalidades de la sociedad que le rodea. Por supuesto, sí. Bueno, pero bueno, yo he apuntado aquí una serie de ideas. Primero, esto de la identidad personal no me ha quedado claro. Si ese relato lo construye uno para sí mismo, o sea, es cómo me siento yo, internamente quién soy. Si lo construye para contárselo a los demás, cómo me interesa aparecer, o ya que es un acto comunicativo, claro. Son las tres, los tres elementos de la comunicación, o en tercer lugar, cómo me perciben los demás. Eso es una pregunta que no entiendo muy bien a qué se refiere la identidad personal. ¿Sigo o...? Bueno, si quieres, bueno, la respuesta va a ser breve, en realidad, mi respuesta a esta pregunta. Vale. Todo lo que has dicho. Vale. De hecho, claro, la idea de Riquer surge en realidad a partir de una reflexión sobre
Riquer es un autor francés muy interesado en los años 60 sobre las teorías literarias, sobre los autores que hacían teoría de la literatura. Hablo de Greimas, de Jacobson, bueno, autores concretos con los que él convivió. Y entonces surge de una teoría literaria, en realidad, un poco esta noción de identidad narrativa. Luego le añade más elementos, desde luego. Pero claro, al final, no es que nosotros estemos constantemente, nosotros no tenemos tampoco un relato coherente y constante de nuestra identidad, sino que es una especie de relato implícito que va actuando en distintos contextos y con distintas personas con las que convivimos, que conocen parte de nuestra vida y nosotros le contamos otra parte porque queremos, en efecto, contarle qué hemos hecho. Cuando uno se reúne con amigos a los que a lo mejor ven muy de tarde en tarde y han tenido a lo mejor una infancia común, pues entonces constantemente están reviviendo sus peripecias que a lo mejor ya no tienen nada que ver con su vida actual, porque ya cada uno vive en una ciudad o lo que sea, entonces constantemente están recordando, ¿te acuerdas de aquel momento? Claro, todo eso, esos datos van cambiando, en un momento dado interés en unas cosas, etcétera, ¿no? Hay una novela muy interesante de Juan José Millás que, claro, es que el problema es que como las he leído casi todas, ahora no me acuerdo de qué novela era. Yo creo que es una novela que se llama Mujeres en Praga, pero ya no estoy seguro. Podría ser La soledad era esto, es que bueno, como digo, no me acuerdo exactamente en qué novela era, pero bueno, en una novela de Juan José Millás, dos personas se conocen en un taller literario. Y en ese taller literario lo que ofrecía, digamos, ese taller literario era a personas, a quien quisiera apuntarse, que escribiesen la novela de su vida. Y entonces ahí se juntaban todos y claro, pues lo que hacían es les enseñaban técnicas narrativas para ver cómo contar cada uno su vida, ¿no? Pero bueno, ahí lo que hacías es que es profeso para hacer un regalo a la familia. Por ejemplo, iban personas mayores que querían a sus nietos, que a lo mejor conocían poco o bebían poco, contarles toda su vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su vida cotidiana no tenían tiempo de contarles toda su vida, sino trocitos. Entonces decían, bueno, pues iban al taller literario y le contaban toda su vida, todo lo que se acordaban, lógicamente, desde su infancia. Y en ese taller lo que hacían es escribirlo formalmente. Claro, eso ya es un caso extremo. Normalmente los relatos que tenemos nosotros son informales, son fragmentarios. Pero lo que dice Riquer es que podríamos hacerlo. O sea, idealmente, como en este ejemplo de la novela de Juan José Millás, podríamos hacer unas memorias, claro. Normalmente, ¿quién lo hace? Pues un político, un artista, un cantante, o no sé, bueno, que hace unas memorias que, bueno, casi siempre son muy edulcoradas, y por eso hay que consultar las biografías no autorizadas, porque son las que normalmente nos dicen quién era esa persona realmente, ¿no? Pero bueno, alguien puede hacer unas memorias donde cuenta su vida desde su punto de vista y claro, omitiendo episodios que no le favorecen, o no, o al revés, hay gente, o al revés, hay memorias que son muy descarnadas, ¿eh? O sea, que hay memorias de ciertas personas donde lo cuentan es decir, las cosas que más negativas de su vida no las ocultan, no quieren hacer una especie de relato de quedar como una persona maravillosa, sino que al revés, se regodean en contar sus trapos sucios, por decirlo de alguna manera, también, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Contar un poco los momentos en los que se ha portado peor, o tiene una vida más, bueno, pues eso, ¿no? O sea que bueno, pero bueno, la idea es que los relatos sean un poco informales en principio, y se pueden, pero lo que dice Riquer es que se podrían poner en un relato, se podrían, ¿no? Si tuviésemos la ocasión y la motivación, podríamos poner nuestra vida en un relato. Otra cosa que se me ocurre, igual es una tontada, ¿no? Pero bueno, que todo este tipo de reflexiones me parece también, pues claro, que son hijas de nuestro tiempo, ¿no? De la sociedad individualista occidental. Bueno, ahora ya igual todas las sociedades son individualistas, ¿no? Pero que en otro tipo de sociedad igual no se enfrentaría a estas preocupaciones y a este tipo de... Sí, vamos, yo creo que eso casi contestaría mucho mejor Honorio, ¿no? La idea es que lo que plantea Riquer, lógicamente, es que los relatos de identidad tienen, por un lado, los que nos interesan a nosotros como sociedad actualmente, en este punto que estamos hablando, son relatos muy individualistas en este punto. Y sin embargo, en otras sociedades habrán funcionado más relatos colectivos, relatos o de personalidades eminentes, o de personas ejemplares. Eran de los únicos de los que teníamos ese tipo de relatos. Los demás pasaban un poco desapercibidos, ¿no? Es que eso enlaza con la otra cosa que quería preguntar. Si este modelo es extrapolable o exportable
transportable, o como queramos decir, a los colectivos, ¿no? Quiero decir, la historiografía también se basa en la memoria y en la ficción y se reescribe constantemente. Velasco dice que no. No, claro, es que no. Yo creo que, claro, es que esto sí, yo diría, es decir, lo digo yo y yo creo que Paul Ricoeur también diría que no. O sea, no exactamente, ¿no? O sea, que había que introducir muchas más cosas, muchas más variables, tenían que ser unos datos significativos o lo que sea, ¿eh? Un ejemplo histórico además de la filosofía, ¿no? Claro, uno de los textos filosóficos más conocidos en Occidente son las Confesiones de San Agustín. Pero claro, es que eso tuvo, por los que lo han recibido, un papel fundante, porque era un cristiano convertido, reconverso, que luego además era un obispo famoso y que además le dio al cristianismo una consistencia intelectual que hasta entonces no tenía. Entonces, eso sí que, o sea, es un dato a la vez individual de esa persona, de San Agustín de Hipona, pero a la vez era célebre por el contenido, porque tenía un contenido ejemplar y que vehiculaba realmente a las comunidades religiosas de alguna manera, y por eso lo conservaban y por eso para ellos era importante pero porque vehiculaba contenidos ideológicos que iban a más allá de la vida personal solamente de ese personaje histórico, ¿no? Entonces, bueno, la historia pues, de una nación o algo así, la identidad de una nación, ¿no? Que constantemente está reescribiendo la historiografía, digo yo. Pero ¿cuál es el inconsciente de la nación? Claro, es que ahí es. Bueno, pero hombre, habría que decir episodios. Bueno, si aquí nos ponemos a ver el inconsciente de Francia, por ejemplo, como nación, ¿no? Pues la guerra de Argelia, no sé qué, ¿no? O sea, bueno, miles de cosas. Ya, bueno. No, pero bueno, digo inconsciente en el sentido de silenciado, ¿no? O sea, decir, el inconsciente también tiene un poco parte de eso, claro, no hay nada puramente inconsciente, sino bueno, pues, se puede. Entonces, no, si el argumento central es el inconsciente, pues, claro, eso es otra cosa. Claro que no es. Sí, claro, no. Sí, hay una pregunta que ha llegado por chat, aunque no sé si la expresión dice: la obra cinematográfica hace narrativo ese inconsciente o sueños que, como es inconsciente, son sueños, no puede ser narrado, no puede ser representado. Entonces, rellena ese hueco en la identidad personal. Es lo que preguntan. No es muy clara la formulación, tal como aparece, ¿no? Pero viene a decir, bueno, como lo inconsciente o los sueños no pueden ser narrados, entonces la recuperación de la identidad necesita la narración, ¿no? A ver, aquí nos tomamos con una de las grandes dificultades que tiene el psicoanálisis en general. Y es el asunto de hasta qué punto hay o no, por decirlo trivialmente, un diccionario de símbolos colectivos de alguna manera. Y por eso, claro, el psicoanálisis, como sabéis, no es una cosa homogénea. Hay aparece la idea de inconsciente colectivo en Jung, bueno, son cosas un poco discutibles las que sostiene, pero en el sentido en que se supone que lo que hace Freud, lo que plantea el psicoanálisis, eso se ve muy, ya digo, si siguiéramos un poco el ejemplo de la película lo veríamos un poco mejor, por lo menos hipotéticamente, cómo actúa la interpretación de los sueños. Lo que se interpretan no son literalmente los sueños, sino los símbolos, bajo la idea de que aparecen deformados a través de dos procedimientos que son la metáfora y la metonimia, ¿no? O sea que, bueno, eso es un poco el procedimiento estándar del psicoanálisis, ¿no? Es decir, bueno, hay símbolos que aparecen en los sueños que están diciendo algo que tenemos que interpretar y que desde luego nunca estamos seguros de que los interpretemos correctamente. Y por tanto, claro, las versiones demasiado científicas del psicoanálisis parece que creen que algo así como adentrarse en el inconsciente de alguien por el sueño es una cosa como fácil, y no es nada fácil, porque los sueños también pueden tener un idiolecto, es decir, que lo que tiene significado para una persona determinado, es decir, un símbolo, a lo mejor no es fácilmente desentrañable, no tiene un significado colectivo que el que digamos recibe esa interpretación, recibe ese sueño narrado, contado, pueda realmente averiguar qué es lo que está sucediendo con ese paciente o qué símbolo se traduce con tal tipo de experiencia. Entonces, por eso el proceso de reconstrucción del inconsciente de Abel Swan es una especie de proceso casi detectivesco, de que uno va encontrando piezas y va a ver si encajan. Y si encajan y tienen eficacia simbólica, por recuperar la expresión de Lévi-Strauss, en el sentido de que eso al final es para el paciente que está contando sus sueños significativo y provoca en él un cambio positivo,
en el que sus patologías remiten, pues digamos ese proceso de terapia ha tenido éxito, pero tampoco es seguro que no se haya inventado la historia, que hayamos reconstruido realmente la personalidad de ese individuo. A lo mejor no. Sí, bueno, vamos un poquito retrasados de tiempo, pero yo invitaría a Honorio y a Raúl a subir a la mesa para cerrar un poco el seminario con algunas otras intervenciones cruzadas.